Ok. Entonces, pues comentándoles que tenemos nuestro gastroflux, es nuestra domperidona, ¿verdad? El gastroprocinético, bastante más seguro, doctora, y con eficaz para tratar problemas de reflujo, por ejemplo, náuseas y vómitos, que es una indicación muy importante que tiene, ¿verdad? Y pues en base al tema que abordan hoy, que es la rehidratación oral, pues también puede ayudar en el momento que puede ayudarle a tratar los problemas de náuseas y vómitos, que al ser así bastante con mucha frecuencia, ¿verdad? Ese tipo de situación pueden perder muchos electrolitos los pacientes, pues nosotros tenemos la opción de ayudarles a tratar ese tipo de molestias con gastroflux de la domperidona en la presentación suspensión viene en 100 ml, viene con la concentración de 1 miligramo por ml y trae un agradable sabor a coco y aparte de eso también una jeringa dosificadora para dar la dosis más adecuada a su paciente pediátrico. Como referencia tenemos la opción de 10 miligramos en comprimidos caja por 30. Les hablaba de un beneficio adicional que es la seguridad y es el detalle de que no atraviesa barrera hematoencefálica. Entonces, pueden tener ustedes la tranquilidad que le van a dar a su paciente pediátrico un producto bastante seguro. Eso es con respecto al producto que les quería platicar el día de hoy, doctora, y solo rápidamente hacerles una invitación. Últimamente hemos estado teniendo unas charlas sobre lo que es vértigo y su manejo. El día de mañana vamos a tener el tercer webinar. Voy a estar haciéndole llegar siempre el enlace, doctora, para que usted también, si usted pueda compartirlo con el resto de médicos, ¿verdad? Para que puedan, si tienen la oportunidad de poderse conectar, pues les esperamos. Eso sería entonces, doctores, muchas gracias por este tiempo, este espacio y muy agradecidos. Espero que tengan una buena charla y aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? Y por estar apoyándonos para que podamos hacer estas charlas de educación médica para nuestro hospital, que tan importantes son. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema de hoy. Les comentaba que el día de hoy nos acompaña la doctora Mónica Rosales. Les voy a hablar un poquito de ella, de pues el currículum de la doctora, ¿verdad? La doctora es médica y cirujana, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con su maestría en pediatría por la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Eh, ella pues tiene especialidades y pues sus posgrados, ¿verdad? De medicina en el enfermo pediátrico en estado crítico. Esta pues que la realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su especialización en genética en ciencias de la salud. Licenciatura en filosofía por parte de la USAC también. Y aparte pues es proveedora de soporte vital básico, avanzado y pediátrico, que esto lo realizó en Ciudad de México también, ¿verdad? Ha sido jefa en varias de las unidades de las instituciones hospitalarias. Entre estas, pues podemos mencionar que ha sido jefa en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Nacional de Escuintla. Recordemos que este intensivo, ¿verdad?, del Hospital de Escuintla es uno de los más grandes que tiene nuestro país. Ella, pues también subjefe de la unidad de cuidados intensivos pediátricos de UNICAR, también subjefe de cuidados intensivos pediátricos de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Pues recalcamos, ¿verdad?, fundadora y jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Nacional de Infectología Pediátrica, jefa de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General San Juan de Dios. Es docente de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? De hecho, pues tal vez algunos de los que estamos acá se recuerden de ella, de lo que es la clase de farmacología. Esta pues fue de las primeras ocasiones también que pude tener el gusto de conocerla, ¿verdad? Es coordinadora de la unidad de farmacología en el tercer año de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Profesor titular de posgrado de cuidados intensivos pediátricos de la Universidad Francisco Marroquín.
También ha fungido como docente en diversos hospitales, ¿verdad? Hospital de Escuintla, San Juan de Dios, UNICAR, UNOP, el Centro Médico Militar, la, por parte de la Universidad Mariano Galvez, ¿verdad? La Escuela Nacional de Enfermería, que nos acompañan también, doctor, acá profesionales de enfermería, docente de posgrado de medicina de emergencias de la Universidad Galileo, que pues también fue ahí otra ocasión donde tuve la oportunidad de ser alumna de ella, ¿verdad? Y docente de PS de nutrición de la Universidad Francisco Marroquín. Entonces, doctora Rosales, bienvenida. Gracias por estar acá acompañándonos. Es un gusto, de verdad un placer tenerla por acá, compartiéndonos un poquito de los conocimientos que usted tiene, ¿verdad? Y pues esperamos que sea de mucho provecho para nuestros profesionales, que pues no solo son del hospital, déjeme decirle, doctora, tenemos profesionales del hospital, del ICS, de áreas de salud, incluso algunos, ¿verdad?, que se mueven en lo que es entidades particulares, entidades privadas. Bienvenida, doctora. El espacio es suyo. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Segundo, no había abierto la cámara ni el audio porque ya me andaba chiviando, entonces me daba pánico escénico, dirán ustedes. Entonces dije, oh, pues mejor me espero. Y pues bueno, primero que nada, es un gusto estar con cada uno de ustedes. Y pues la verdad me da mucho gusto ver algunos nombres conocidos y volverlos a encontrar, saber que están haciendo una excelente labor en cada una de las áreas donde están, ¿verdad? Y pues tenerlos aquí con nosotros para compartir un poquito, ¿verdad? Cristi, ya vi tu mensaje, muchas gracias por saludar, mucho gusto de leerte y de escucharte, espero en un ratito. Bueno, y sin más, pues una de las cosas que hablábamos el día de hoy con Helen, bueno, ya hace ya algunos días también, ¿verdad? Era el hecho de poder hablar un poco sobre lo que son los líquidos y electrolitos en pediatría, que era una de las primeras que quería comentar, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, sin más, empezamos, ¿verdad? Por favor, siéntanse en la libertad de que si hay algún momento en el cual ustedes quieran hacer alguna anotación o quieran comentar algo, pues el micrófono pueden abrirlo en cualquier momento sin ningún problema. Vamos a llevar algunos datos, de acuerdo, de algunas consideraciones generales, algo de evaluación clínica, principios fisiológicos, las alteraciones y pues las complicaciones que podamos tener en su momento. Bueno, el agua es algo que pareciera desbordarse, sin embargo, está compartimentalizada dentro de cada uno de nosotros. El único problema es que obviamente vamos a tener diferencia de la distribución de líquidos en niños y en adultos. Por eso es que ciertamente hay algunas diferencias en el manejo de líquidos que los colegas que están acá por parte nuestra en relación a pediatría pues van a hallar muy cómodo, pero que para nuestros colegas que no tienen tanta hábito en el área pediátrica van a decir, ay, por Dios, ¿cómo es este manejo, ¿no? Entonces, la verdad es que vamos a tratar de hacerlo con un poco más de detalle. El paciente pediátrico va a tener una mayor proporción de líquidos a nivel corporal en relación al adulto, 70-80%. Puede llegar incluso a ser el 90% en el caso de los recién nacidos prematuros, ¿verdad? En el caso de los adultos, pues obviamente 60%, generalmente las mujeres vamos a tener 55%. Esto es porque tenemos una mayor cantidad de grasa, ¿verdad? En general. Balance electrolítico, pues obviamente vamos a tener que considerar también que están compartimentalizados. Todo lo que es el material intracelular va a tener una predominancia de potasio, el componente vascular va a tener una predominancia de sodio y la relación entre ambos se va a dar a través de diferentes bombas y canales iónicos que generalmente van a estar regulados por la sodio-potasio ATPasa, entre otros. Sin embargo, aunque ambos son importantes en sus componentes, ambos tienen una carga
de valencia positiva. Así es que debemos de tener pues el complemento negativo, que en este caso los dos primordiales van a ser bicarbonato y cloro, ¿verdad? Y en este juego entre balances hídricos y balances electrolíticos, pues también debe privar, el balance de la electroneutralidad. Así es que eso vamos a verlo a través de lo que es el anion gap, ¿de acuerdo? En distribuciones, pues ya lo mencionábamos hace un momento, ¿verdad? En el líquido extracelular va a ser predominante el sodio, acompañado por un poco de cloruros y bicarbonato, mientras que en el líquido intracelular el componente es completamente dominado por el potasio, seguido del fósforo y el magnesio, ¿verdad? Y también no debemos descuidar la carga eléctrica que dan las proteínas, que va a ser negativa. En la regulación del sodio, para entrar en algunos detalles fisiológicos, de acuerdo, están los mecanismos aferentes que van a ser los sensores cardíacos que van a regular el sodio en base a la cantidad de volumen que puedan tener. Aquí está el péptido adrenatrurético, de acuerdo, que puede decidir, bueno, ok, vamos a excretar más sodio para poder mantener un valor de sodio dentro de rangos normales. También, obviamente, recuerden que el sodio siempre tiene una carga de osmolaridad que va a requerir componente de agua, y esto me va a activar o no a los vasoreceptores, que también van a regular la regulación renal, ¿de acuerdo? Y el eje hipotalámico en cuanto a la cantidad de osmolaridad que se puede medir. O sea, el sodio va a estar regulado por un principio de osmolaridad y siempre va a estar corregulado con el agua en la mayor parte de los momentos. Los mecanismos deferentes, es decir, los mecanismos que van a actuar para que esto logre regularse, nuevamente es el sistema simpático, algunos factores renales, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a mantener entonces una regulación sobre la filtración glomerular, algunas características físicas del túbulo distal cuando incrementa el aporte de sodio, el mecanismo que ya mencionábamos de renina-angiotensina, y también la vasopresina, que va a ser capaz de regular la cantidad de agua libre que se reabsorbe, y en base a la cantidad de agua libre que se reabsorbe en el túbulo distal colector, ¿verdad? Vamos a tener también modificaciones en cuanto a la proporción de sodio que vamos a tener. La regulación de agua, pues entonces va a tener mucha relación, como ya habíamos mencionado. Nuevamente tenemos los osmoreceptores hipotalámicos, la arginina vasopresina, que ya habíamos mencionado, y el mecanismo de la sed en ambos componentes. Es importante recordar que nuestra osmolaridad siempre va a tener la regulación con el sodio en base a la duplicación del valor sérico, a la glucosa dividido 18 y al dividido 2.6. Entonces es importante que todos estos componentes van a tener efecto sobre la proporción de agua libre, y entonces esta proporción de agua libre va a tener efecto sobre los datos medidos de sodio que vamos a tener a nuestro alcance. Los líquidos corporales antes de los 3 años de edad, como ustedes pueden ver acá, vean el plasma y vean cómo, a excepción del líquido transcelular, pues es bastante escasa la cantidad de líquido plasmático que tenemos, y casi todo está en los otros compartimentos, ¿verdad? Otro punto que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la regulación fisiológica de agua y sodio, por ejemplo, son las regulaciones que va a tener la presión osmótica y las presiones hidrostáticas en el equilibrio de las leyes de Starling, y la regulación hacia adentro del vaso sanguíneo a través de la presión oncótica dada por la albúmina, que es de 25 milímetros de mercurio, la presión hidrostática, que va a intentar sacar el líquido, que está dado primordialmente por la presión arterial y la presión de los líquidos en el plasma, y la presión hidrostática por su contraparte a nivel del líquido tisular, ¿verdad? Que impulsa de regreso hacia el vaso sanguíneo, mientras que la presión osmótica lo requiere hacia afuera. Pero en este caso, la presión osmótica dada por las proteínas dentro de los líquidos transcelulares no tiene tanta injerencia como si lo tiene la albúmina a nivel vascular. Y finalmente, pues hay un equilibrio entre esta diferencia de 10 y esta diferencia de 10 que hace que la pérdida de agua por trasudado, por así decirlo, sea prácticamente nula,
en la mayoría de los casos. Y bueno, pues entonces vamos a integrar todo este mecanismo y entonces nos van a dar una regulación a través de una disminución o aumento de la excreción renal de sodio, ¿verdad? Que nos va a mantener ese equilibrio sodio-agua en un rango normal para cada uno de nosotros. Bueno, esta es nuevamente una gráfica con un poco más de detalle en relación a la cantidad de presiones y valores que vamos a tener para las presiones hidrostáticas oncóticas a nivel de los diferentes tejidos. La regulación renal, pues obviamente tanto sodio como agua van a estar sometidos al ultrafiltrado a nivel glomerular, a la reabsorción del túbulo proximal, a la reabsorción de líquidos a nivel de lo que es el asa de Henle, ¿verdad? Con todo el mecanismo de contracorriente, que es uno de los mecanismos que más desgaste de energía tienen a nivel renal. También vamos a tener el efecto de los túbulos colectores con la respuesta hacia la arginina vasopresina y obviamente lo que es la función de la aldosterona también. Bueno, y acá entonces la concentración de solutos y el volumen van a estar regulados por los receptores de presión, los osmoreceptores y pues bueno, aquí tenemos ya un sistema un poco más integrado que ya me incluye todo lo que es la regulación del sistema nervioso central, el sistema autónomo y las diferentes respuestas a nivel hormonal como a nivel físico en el espacio renal. ¿Qué podemos tener nosotros entonces cuando tenemos un paciente que no tiene estos sistemas adecuadamente regulados? Disminución del volumen vascular, ¿de acuerdo? Podemos tenerlo deshidratado y esta deshidratación puede ser de tres tipos. Puede ser una deshidratación isotónica por pérdida tanto de sodio como agua, deshidratación hipertónica en la cual vamos a tener incremento de la pérdida de agua, pero el sodio se conserva, ¿de acuerdo? Y la deshidratación hipotónica que vamos a tener una mayor pérdida de sodio, aunque el volumen de agua se conserve, ¿de acuerdo? Sin más, la deshidratación pues va a ser una pérdida del volumen total que vamos a tener a nivel corporal. Obviamente, para que los signos clínicos de manifestación de deshidratación se dé, vamos a tener que tener disminuido el volumen vascular, que es el que da la primordial manifestación clínica, ¿de acuerdo? Pero para que ese volumen intravascular se deplete al punto de darnos manifestación, significa que la compensación con los líquidos intracelulares y transcelulares ya se dio y ya se venció. Por eso es que se da esta manifestación. O sea, realmente cuando estamos viendo a ese paciente, aunque si bien las manifestaciones dependen del vascular, reflejan la pérdida de agua en el líquido corporal total. La deshidratación isotónica, que es la que más frecuentemente vemos tanto en adultos como en pediatría, ¿de acuerdo? Se deriva de la disminución en el ingreso de líquidos. Esto es porque, pues, tengamos señoritas que tienen anorexia y bulimia, entonces no quieren comer, no quieren tomar agua, no quieren comer nada, ¿de acuerdo? Porque tengamos un estado alterado de conciencia y entonces tengamos disminución de la cantidad de volumen, de acuerdo, ingerido, porque tengamos dificultad respiratoria y también tengamos disminución de volumen ingerido, de acuerdo. Por incremento de pérdidas, obviamente la mayoría vamos a hablar de incremento de pérdidas a nivel gastrointestinal, como por ejemplo diarrea o vómitos, ¿de acuerdo? Pero también podemos tomar en consideración en los pacientes pequeñitos las pérdidas por evaporación y en aquellos con déficit respiratorio el incremento de la pérdida también por evaporación al tener polipnea, ¿verdad? Y pueden haber deshidrataciones isotónicas de tipo mixto, ¿verdad? O sea, que tengan varios componentes de los que habíamos mencionado. En la deshidratación hipertónica, en la deshidratación hipertónica, ¿de acuerdo? El principal mecanismo que vamos a tener va a ser la incapacidad del sistema renal de utilizar el mecanismo de contracorriente y minimizar la pérdida de agua. Entonces, acá, pues obviamente estamos hablando de pacientes que tuvieron cualquier tipo de dato de choque
o deshidratación severa y después están excretando orina que va a estar orina diluida y que entonces nos va a perder una mayor cantidad de agua y nos puede causar hipernatremia. También estamos hablando de aquellos pacientes con infecciones o traumas a nivel craneoencefálico que genera la alteración en la secreción de hormona antidiurética y entonces vamos a tener una diabetes insípida, una alta pérdida de agua libre y pues obviamente sin alteración en el sodio en cuanto a excreción, pero sí en cuanto al porcentaje de líquido en el que se puede diluir, ¿verdad? También vamos a tener en esta la ingestión o administración alta de solutos. Generalmente la ingestión, en el caso de que nosotros ingiriéramos una cantidad muy grande de alimentos con sal, ¿de acuerdo? Pues realmente es difícil el venir y tener una hipernatremia en este caso porque vamos a generar mucho mecanismo de sed y entonces ahí vamos a compensarlo. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos a nuestros pacientes con traumas de cráneo que van a requerir volumen con soluciones hipertónicas, primordialmente a base de sodio, pues ahí también podemos tener alteraciones a nivel de hipertonicidad. La otra situación, entonces usted diría, bueno, entonces mejor pongamos manitol. No, pues realmente no. El manitol es un diurético osmótico que igual me va a hacer perder básicamente agua, no sodio, y entonces igual no lo va a poner hipernatrémico, solo que de una manera menos posible de controlar, ¿de acuerdo? Y bueno, también el mecanismo de la sed puede estar alterado por trauma. Otra de las cosas que tenemos que tomar en consideración para pensar en deshidratación hipertónica son justamente los otros mecanismos o los otros principios de osmolaridad que se encuentran. Hablábamos de sodio 2 veces más glucosa. Entonces, aquellos pacientes con cetoacidosis diabética también van a llegar con una deshidratación hipertónica. Y estos también deben de ser tratados con mucho cuidado. Ok. Es más frecuente en lactantes. Puede también haber moderada desnutrición y eso hace que en nuestros medios sea mucho más frecuente también. Y la alimentación artificial. Es importante que cuando nosotros damos los planes de rehidratación para las familias, les comentemos que debe de ser la leche preparada si no da lactancia materna por cualquier razón que en este momento pues, no es el tema de discusión, aunque siempre la lactancia materna debe ser prioritaria. ¿De acuerdo? Pues bueno, entonces si la mamá que no se la haga más espesa y que le aumente la cantidad de líquidos de otros líquidos que no sean tan densos como las sucedáneos de la leche, ¿de acuerdo? Porque básicamente pues ahí se ha visto que una de las cosas es que no dan la suficiente proporción de agua y mantienen el estado de deshidratación hipertónica con los niños. Y lo otro es que en algunas regiones todavía se acostumbra hervir la leche y entonces ahí se evapora el agua y también pues es una solución que se está dando de forma hipertónica. Complicaciones que puede tener esta deshidratación hipertónica, perdón, son que hay tanto cambio osmolar que puede generar hemorragias subaracnoideas y hemorragias dentro de la corteza cerebral. Ahora cambiando al otro extremo por completo, la deshidratación o estados hipotónicos, que son los menos frecuentes, ¿verdad? Se refieren a pacientes que son sobrehidratados con agua pura. Es decir, por ejemplo, son aquellos niños que tuvieron diarrea y solo les dieron agua pura, agua pura, agua pura, agua pura, pueden diluirse, ¿de acuerdo? Hay posibilidades de hiponatremia sin hipotonicidad, sí, sí la puede haber, ¿de acuerdo? Y esto es muy común en nuestros pacientes desnutridos graves, primordialmente los desnutridos tipo Kwashiorkor, ¿verdad? Entonces ellos se presentan con sodios de 125, pero no lucen deshidratados, ¿verdad? Y no están tan hipotónicos, ¿verdad? Y eso puede generar que podamos tener cierto grado de estado hipotónico o hiposmolar asintomático, ¿verdad? Pero asintomático me refiero desde el punto de afección del sistema nervioso central, ¿verdad? Pero que igual requiere tratamiento, sí. Algunos de los líquidos orales que podemos utilizar, pues están detallados acá, ¿de acuerdo? Me privo de hacer la referencia de aquí de dos marcas comerciales que todos conocemos, ¿de acuerdo? Pedialite, recuerden que hay de diferentes concentraciones. Aquí tomé solo el ejemplo del Pedialite 30.
De las otras bebidas, pues ya es una situación aparte. Sin embargo, lo importante es que básicamente agua de arroz, agua de plátano, limonadas, si ya es un niño un poquito mayor, ¿de acuerdo? O sales de rehidratación oral son las mejores situaciones en rehidratación en pacientes cuya deshidratación sea por diarrea, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante algunas cosas acá. Pero bueno, ¿cuándo usar, cuándo no usar? ¿Qué vamos a evaluar en nuestros pacientes al momento de estar pensando en que están o no deshidratados? Pues vamos a tomar la mayor cantidad de valores que podamos tener para que tengamos una mejor apropiación y una mejor evaluación de nuestros pacientes y las mejores decisiones por consecuencia. Entonces vamos a evaluar los pulsos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si están normales o disminuidos. En la frecuencia cardíaca, si hay ya una compensación cardiovascular. En la piel y la turgencia, pues obviamente el signo del pliegue, si recupera pronto o no. En las mucosas, ¿de acuerdo? Saber si están húmedas, secas o en un estado intermedio. Si hay en oftalmos, si las extremidades, el llenado capilar es palpable, y ojo con esto, es importante tratar de palpar pulsos centrales y periféricos. Los pulsos centrales y periféricos deben de estar simétricos, es decir, se palpa bien en la extremidad, se palpa bien en el central, ¿de acuerdo? Si hay una diferencia de esto, eso quiere decir que ahí hay algo que no está bien y que tenemos que ir a indagar. Por supuesto, el estado mental también es importante, de acuerdo, entre más deshidratados estemos, menos acción, menos estado de conciencia tenemos. La orina por proporción, por supuesto, si el riñón no tiene agua, pues no orina, ¿de acuerdo? El mecanismo de la sed puede llegar a alterarse cuando ya estamos en estados más graves de deshidratación. La presión arterial, recuerden que es una de las últimas situaciones de cambio, ¿de acuerdo? Y la fontanela, si tenemos todavía niños menores de 18 meses, que podamos observar si la fontanela está plana, si está bombada o si está disminuida. Idealmente deben de estar colocados en una posición neutra, ¿verdad? Para poderlo tener. Y no le den vuelta al niño tampoco, ¿verdad? Para no tener esta parte. Bueno, por supuesto, es como muy teórico, ¿de acuerdo? Que nos digan, bueno, mire, el niño tiene una pérdida del 5% del peso corporal, de 5 al 10 o más de 10% del peso corporal. Lastimosamente, en nuestro país, muchos niños no son llevados a un control pediátrico regular, ¿de acuerdo? Y entonces desconocemos el peso, o sea, la madre me puede decir, mire, ay, la última vez que lo pesé fue cuando empezó la pandemia, hace un año, o sea, ese peso ya no nos sea poco práctica, ¿verdad? Por supuesto, también puede haber el equivalente en cuanto a mililitros por kilo, pero pues eso me significaría que yo debí de haber pesado al niño días antes de que empezara el proceso de pérdida, lo cual muchas veces es poco probable, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, para nosotros en pediatría y para el aspecto médico y la gente que estamos acostumbrados dentro del hospital, es como muy fácil, bueno, ok, estado de conciencia, pulso, llenado capilar, mucosas, enoftalmos, frecuencia cardíaca, presión arterial, todo, pero cuando estamos con personal que no está habituado, como los promotores de salud, por ejemplo, que pues tienen muy buena voluntad, pero requieren datos que sean un poco más sencillos de llevar. Entonces les decimos, bueno, ok, pregunte por dos cosas. ¿El niño toma o no toma agua? ¿El niño orina o no orina? Le dicen, bueno, ok, obsérvelo. ¿Está bien? ¿Está alerta? ¿Los ojos se le ven hundidos? ¿Cómo se ve la boca? ¿De acuerdo? ¿Está respirando bien? ¿De acuerdo? Y bueno, ya solo hágale el signo del pliegue y palpe el pulso, ¿verdad? Y entonces ya para ese paciente, ya para esa persona, darle estos puntos muy prácticos, ¿de acuerdo? Hace que pueda tomar decisiones muy sencillas y muy certeras, ¿verdad? Claro, si ustedes están dentro del ámbito hospitalario, pues ya pueden, ¿cómo se llama? Completar
midiendo a través de gases arteriales o gases venosos su cantidad de sodio, potasio, cloro, bicarbonato, para ver si ya existe una deshidratación hipernatrémica, hiponatrémica, isotónica, si hay hipocalemia, si hay acidosis metabólica, si hay hipercalemia. O sea, ya podemos complementarlo, ¿de acuerdo? Pero si ven, la regularidad es clínica como principio, ¿de acuerdo? Y pues bueno, si pues tienes toda la opción, pues ya pueden tomar unos valores de hemoglobina y hematocrito y de esta manera poder indicar si este paciente pues tiene alguna comorbilidad y también, como vamos a ver más adelante, importante valorar la función renal. Si hasta aquí vamos bien, ¿sí? Sí, yo creo que sí, doctora. Bueno, ok. Entonces seguimos y vamos a tratarlos. Este triángulo que a quienes hemos tenido el gusto de estar con ustedes en el punto de vista del manejo de urgencias, ¿de acuerdo? Es tremendamente importante. Ok, yo voy a detectar algo, voy a intervenir para que ese proceso patológico frene, voy a reevaluarlo. Pero si ven, es voy, intervengo, reevalúo. Pero ese yo, de acuerdo que en este caso representa a un individuo, no es perpetuo, no es el que va a estar persistentemente 15 días, 20 días, 30 días o 2 días en el hospital con ese paciente, sino va a ser un equipo. Por ende, debemos de aprender a comunicarnos de forma eficiente y trabajar en equipo. La comunicación es efectiva, auténtica, breve, concreta, nada más, ¿verdad? O sea, y para eso necesitamos hablar todos un idioma similar en cuanto a los valores que estamos viendo. O sea, no es el médico A viene y le observó los pulsos. Ah, pero el médico C dice que los pulsos no sirven, que solo es todos nos regulan el mismo proceso. Y ambas vamos a decidir los estados de hidratación y los planes, ¿de acuerdo? Si no hay deshidratación, pero si hay riesgo que se deshidrate, pues incrementamos la ingesta de líquidos. En el plan A, mantenemos la alimentación, perdón, la lactancia materna y indicamos a la familia cuándo regresar por los datos de deshidratación que progresar. En el plan B ya le damos ingreso al hospital, al área de urgencias, lo rehidratamos con 100 mililitros por kilo durante 4 horas y observamos su tolerancia. Pero si vemos que no, que ese paciente ya está muy gravemente deshidratado, pues nos vamos al plan C, que es una terapia intravenosa, también de 100 mililitros por kilo, pero durante 3 horas. Ok, y este es un poco más detallado en cuanto a edades, pesos y volumen, la cantidad de líquidos que debemos pasar. También, si no tienen el peso real, pueden hacer la multiplicación de 75 mililitros por el peso real. Esta parte. ¿Qué es importante? ¿Y qué me trata de decir esto acá? ¿De acuerdo? Si ven aquí me lo describe por meses, me lo describe por pesos. Aquí me lo describe otra vez, perdón, aquí me lo describe por edades, ¿de acuerdo? Y aquí me empieza a causar un poco, bueno, ok, listo, yo ya tengo la historia del paciente, ya tengo todos esos signos clínicos, ya los canalizo, pero no los puedo canalizar al mismo cajón de tratamiento. Debo de individualizar, ¿de acuerdo? Y por supuesto, aquí me dice, bueno, ok, si el paciente está deshidratado grave, tiene menos de 12 meses, ojo, pásele el primer bolus a 30 por kilo, pero páseselo en 1 hora, no en media hora como a los niños mayores. Y los otros 70, compléteselo en 5 horas, al otro, compléteselo en 2 horas y media, ¿de acuerdo? Entonces ahí, listo, pero esta diferenciación ya me abre el espacio para lo siguiente. Aquí, ojo, no es lo mismo rehidratar a un paciente por choque por diarrea a un paciente por choque séptico, a un paciente por choque hemorrágico.
Y todos están deshidratados, sí, todos están deshidratados, ¿de acuerdo? Pero la cantidad de volumen va a ser diferente y el tiempo de administración es distinto. Si ustedes ven acá, en la anterior, me dice 100 mililitros por kilo totales, ya sea en 6 horas si es de menos de 12 meses o en 3 horas si es mayor de 12 meses. Aquí me dice, ok, señora, señorita, caballero, médico, ¿de acuerdo? Usted debe de pasar en los primeros 15 minutos 20 cc por kilo, ¿de acuerdo? Y dele viaje para que entonces el paciente empiece a recuperar el estado de hidratación, ¿de acuerdo? Que está acá. Listo. Pero le dice, bueno, mire, si usted tiene refractario a volumen, pues ya lo pone a que empiece usted examinas y todo lo demás. Y bueno, ok, finalmente va a pasar con nosotros al intensivo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en el intensivo? Si ustedes ven aquí, en cada una de estas cajas, independientemente de que sea choque caliente, choque frío, con presión arterial conservada o no, todas dicen en el punto número 1, titule líquidos, titule fluidos. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente es importante recordar que el volumen va a corresponder a la pérdida y la pérdida va a corresponder a la etiología. Entonces, no pueden estar rehidratando a un paciente con choque séptico con el plan C, pero tampoco pueden rehidratar a un paciente de un plan C por diarrea con el esquema de choque séptico. Entonces, ojo, siempre es importante hacer la evaluación y dirigir nuestra terapia a lo que consideramos que es la probable etiología del paciente. Pero aquí, ojo, hay una actualización que no quise dejarles pasar de traer. Estas son las actualizaciones de la campaña de sobrevivencia a la sepsis de finales del 2020, que no han tenido otra regulación actualmente, ¿verdad? Y pues bueno, aparte de lo que pueda decir del diagnóstico con detección sistemática, la toma de hemocultivos, los antibióticos que deben iniciarse siempre en primera hora, según el esquema que se considere más apto para el hospital y para la probabilidad de diagnóstico de nuestro paciente, ¿verdad? En los líquidos nos dice, ok, use 40 a 60 mililitros por kilo, pero en el 40 nos pone alto. Si usted no tiene una unidad de cuidado intensivo, párele en 40, ¿de acuerdo? Y empiece a manejar aminas y esto o para el punto de referencia, ¿de acuerdo? Pero, ojo, ya después, entre 40 y 60 ya necesita un monitoreo y un seguimiento que si no tenemos una unidad de cuidado intensivo montada, es mejor no pasarnos a ese riesgo, ¿de acuerdo? Y dar el volumen un poco más lento. Si el paciente no está hipotenso, no estemos pasando volumen en cantidades excesivas, ¿verdad? Esas son de las cosas que podemos ver acá, ¿verdad? Y bueno, sigamos en esta parte aquí. Bueno, y ahora que ya ese gran volumen de agua que teníamos en la primera parte, ya lo fuimos compartimentalizando, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a lo siguiente, a la parte donde vamos a tener el balance de electrolitos. El balance de electrolitos va a requerir que nosotros tengamos un conocimiento no solo de los valores séricos, sino también de los factores que controlan la regulación de estos electrolitos. Y entonces, vamos a empezar hablando de la hiponatremia. Los valores normales de sodio van a estar entre 135 y 145 miliequivalentes por litro, como todos nosotros sabemos, ¿verdad? Va a estar equivalente o regulado por la cantidad de sodio existente, lo que se ingiere, ¿verdad? Y aquellas pérdidas renales y extrarrenales. Algo que es importante saber desde un principio, ¿de acuerdo?
es que el umbral convulsivo va a estar abajo de 120. Es decir, todos nosotros con cerebros normales, sin trauma ni ningún otro factor predisponente, podemos convulsionar con valores abajo de 120. Sin embargo, en pacientes pediátricos que van a tener este valor de abajo de 120, perdón, abajo de 135, con otros factores de riesgo, el umbral convulsivo puede ser menor. Las causas renales, bueno, aquí renales y extrarrenales en algunos casos, ¿de acuerdo? Van a ser primordialmente la presencia de vómitos o diarrea, ¿verdad? Las pérdidas a tercer espacio, que son muy frecuentes en nuestros pacientes con sepsis, ¿verdad? Los pacientes con peritonitis por pérdidas y lesiones a nivel gastrointestinal, como apéndices perforadas o peritonitis primaria, ¿de acuerdo? Los pacientes con pancreatitis, ya sea de origen traumático, infeccioso, ¿verdad? La presencia de hilio ¿cómo se llama? Por datos de postquirúrgicos, la presencia de heridas extensas, quemaduras o drenajes. Si el paciente tiene una función renal normal, ¿verdad? El sodio urinario no debe de estar mayor, aquí perdón por la conversión, no era mayor, sino menor, no era menor, sino mayor, perdón, mayor de 20 miliequivalentes por litro. Y el FeNA debe de estar en el rango de 1%. Otras causas que podemos tener en relación a la hiponatremia van a ser, por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal. Las crisis adrenales van a caracterizarse por la presencia de hiponatremia e hipercalemia, perdón. Y bueno, pues obviamente ya entrando a causas derivadas de tratamientos médicos, pues vamos a hablar el uso de diuréticos, sean diuréticos de asa o diuréticos osmóticos. Okay. Bueno, de los principales síntomas que podemos tener va a ser el paciente que tiene un proceso de hiponatremia, va a estar apático, va a tener dolor de cabeza, sea referido o no. Si es un paciente muy pequeño, pues va a estar sumamente irritable, ¿verdad? Las convulsiones que ya habíamos hablado, va a estar hiporrefléctico o puede estar en coma. Así es que parte de nuestros datos de pacientes que tienen alteraciones del estado de conciencia va a ser el diferencial de pensar en hiponatremia. Náuseas, vómitos y debilidad anteceden al deterioro neurológico como tal. Bueno, hay que tratar, obviamente, ya habíamos hablado desde el punto de vista de decir, ok, voy a necesitar establecer un tratamiento para este paciente. El tratamiento debe de llevar una regulación en cuanto al tiempo. No hay una norma que diga que tenemos que hacer 5.000 equivalentes en 1 hora, 7.000 equivalentes en 6 horas. Lo que sí hay es que no debe de reemplazarse o alcanzarse el sodio en más de 10.000 equivalentes por día, ¿de acuerdo? Si hacemos una reposición que me suba el sodio de 120 a 145 en un día, lo más probable es que el paciente tenga una desmilinización, que es conocida como mielinolisis pontina, y generalmente se asocia a edema cerebral, ¿de acuerdo? Es importante que, al igual que como sucede en los pacientes con cetoacidosis diabética, el cerebro intenta protegerse mientras esta hiponatremia se va dando para no hacer un proceso de edema cerebral marcado, y entonces viene y es difícil a veces, ¿de acuerdo? Porque pues obviamente son datos que nosotros no podemos medir intracelular en cada una de las células neuronales, y entonces pues obviamente tenemos el chance de causar lesión si lo hacemos muy rápido. Entonces el sodio ni para arriba ni para abajo, más de 10 por día, ¿verdad? Y pues bueno, o sea, la corrección pues ya mencionamos que debe de hacerse entre 24 horas promedio.
Y entre más crónico es el proceso, más lenta debe de hacerse la corrección. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en nuestros pacientes desnutridos Kwashiorkor, no podemos elevarles el sodio de manera abrupta en menos de 24 horas. Ok, pueden haber correcciones con solución salinas hipertónicas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos utilizar entre 5 y 12 cc por kilo de solución hipertónica al 3%, ¿de acuerdo? Esta, pues, como ya todos ustedes sabrán, pues, simple y sencillamente basta con agregarle proporción 1 a 10, es decir, si yo tengo 100 cc de solución salina normal, para hacer la hipertónica le agrego 10 de solución de cloruro de sodio, ¿verdad? Si tengo 1000, agrego 100, si tengo 500, agrego 50 y en esa proporción nos vamos. Bueno, por la contraparte, bueno, ya vimos que la hiponatremia, pues no nos hace bien, tenemos que reponerla, pero bueno, sí, ¿qué pasa si tenemos, por el contrario, hipernatremia? Aquí generalmente es por ingesta aumentada de sodio. Esto no se refiere a que el paciente esté comiendo sal, sino se refiere a que estamos dándole sal, ¿de acuerdo? Y también por pérdidas de agua, o sea, ya hablamos de esto, ¿verdad? O sea, o es que le estamos poniendo demasiado hipertónico, por ejemplo, o es que nuestro paciente está orinando agua por una diabetes insípida. Primordialmente esos son los dos ejemplos que pudiéramos tener. Los signos y síntomas son iguales, neurológicos primordialmente, ¿verdad? Son irritabilidad marcada en pacientes pediátricos pequeños con llanto inconsolable también, pueden acompañarse de letargia y coma y pueden convulsionar, es decir, prácticamente son por clínica indistinguibles uno del otro. Así es que aquí sí requerimos pues ayuda bioquímica para complementar nuestro diagnóstico de hiper o hiponatremia, ¿de acuerdo? Pueden tener dificultad respiratoria, esto ya es por la regulación alterada a nivel del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y pueden morir si la osmolaridad es mayor a 430. Esta osmolaridad va a incluir obviamente el sodio, el potasio, la glucosa y el nitrógeno de urea. Pero en realidad, si ustedes se ponen a ver, bueno, las soluciones hipertónicas, que es donde generalmente más las utilizamos en trauma, las guías les dicen que idealmente uno no debe de tener sodios arriba de 160 mil equivalentes por litro, ¿verdad? De tal manera que ya nos establece un punto. Y si ustedes dijeran, bueno, si la osmolaridad fuera únicamente el sodio, con ese 160 yo tengo 320 de osmolaridad. O sea, imagínense llegar a 430, es tener sodios de 180, 185, lo cual es obviamente algo que podemos evitar si actuamos desde fases más tempranas. El desgarro vascular, las hemorragias y la trombosis que ya habíamos mencionado y graficado hace un momento. El tratamiento, pues aquí también es importante, el descenso debe de ser paulatino, ¿de acuerdo? Para evitar obviamente el edema cerebral, aquí también, ¿verdad? Si el sodio es menor de 165, podemos darle obviamente solución dextrosa en solución salina, o mixto, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a poder ir disminuyendo la osmolaridad de manera progresiva a través de la disminución del sodio, ¿verdad? Si el paciente, pues ya cuando ustedes lo llevan a un valor un poco más cercano al normal, como por ejemplo ya lo llevan al rango de los 155, pues ya entonces pueden poner todo lo que es el cálculo de la fórmula del agua libre. Ojo siempre, es algo que tenemos que tener mucho en cuenta cuando estamos manejando pacientes pediátricos, es que estamos hablando del mantenimiento y del agua libre, ¿de acuerdo? O sea, no es que ustedes tengan nada más el agua libre como solución total, ¿de acuerdo? Porque entonces nos resulta, bueno, este paciente tiene reposición de agua libre, ¿ok? Y el mantenimiento. Entonces el paciente nunca termina de rehidratarse y por ende nunca termina de bajar el sodio. Entonces son líquidos que deben de ser calculados de forma complementaria, pero también por vías separadas. Es decir, bueno, ok, yo necesito
50 cc por kilo. Ok, listo. Puedo decidir ponerle el mantenimiento, por ejemplo, a 70 cc por kilo y hacer un complemento entonces de 120. Si el paciente, por ejemplo, está comiendo o está lactando, por ejemplo. Entonces ahí permito tener una cantidad de líquidos que no me haga bajar tan rápidamente el sodio. Ok, hasta aquí vamos tranquilos y bien. Yo creo que sí. Ok, bueno, entonces sigamos con el próximo electrolito. El próximo electrolito es el potasio, ¿verdad? El potasio es el catión intracelular más abundante, como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Vamos a tener una cantidad aproximada de 150 miliequivalentes por litro intracelular, o sea, dentro de la célula. Y mientras que en el extracelular solo vamos a tener de 3.5 a 5. La relación va a mantener parte de lo que es el potencial eléctrico en reposo, ¿verdad? Algo que es importante en la regulación intracelular que ejerce el potasio es que interviene en la regulación de proteínas, ácidos nucleicos, glucógeno, ¿verdad? Y a nivel extracelular, pues me va a regular también la función renal y también la proporción o correlación eh, de hidrogeniones. Ok. Algo que es importante acá es que nosotros consideramos que la situación del potasio refiere únicamente a ese catión, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay muchas formas, muchos datos con los cuales debemos de regular el potasio. El potasio va a estar regulado, por ejemplo, por el pH, básicamente por los hidrogeniones. Si yo tengo muchos hidrogeniones afuera, es decir, si estoy acidótico metabólico, lo que va a suceder es que en un mecanismo de compensación, ese hidrogenión va a entrar a la célula. Pero si entra a la célula y el potasio está ahí también, hay una sobrecarga de valores positivos. Por esa razón es que sacan al potasio y dejan al hidrogeno aquí. Por eso es que característicamente vemos esa combinación entre potasio alto y acidosis metabólica. También, por ejemplo, si tenemos alcalosis, pues sucede lo contrario. No podemos meter el potasio en la célula y entonces podemos tener hipocalemia sintomática. Otra de las cosas que también me va a regular, por ejemplo, va a ser el magnesio. El magnesio es un cofactor para mantener la regulación del flujo normal intraextracelular de lo que es el potasio, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, vamos a tener la regulación con la sodio-potasio ATPasa, que va a ser parte de los canales y de las enzimas encargadas de la regulación del potasio. Así es que hay varias situaciones por las cuales este ion puede ser regulado. Entonces acá, por supuesto, también es cofactor de la insulina, ¿de acuerdo? Es cofactor también de las catecolaminas con efecto beta adrenérgico y también lo regula la aldosterona, ¿de acuerdo? A través de la acción ejercida sobre la activación por la angiotensina. Entonces, si ven, hay otros mecanismos extras, ¿de acuerdo? Para poder regular. De tal manera que cuando nosotros llegamos a tener hipocalemia, que es un potasio sérico abajo de 3.5, ¿de acuerdo? Vamos a tener realmente una pérdida de potasio corporal equivalente de 10 a 30
Creo que el internet de la doctora probablemente se cayó o algo así. La sacó de la sesión, ¿verdad? Sí, ya no está. Me estoy comunicando con ella, pero para eh, un poquito de ir aprovechando el tiempo. Si gustan, les puedo empezar a pasar el enlace en lo que tal vez la doctora resuelve el problema con su internet. Doctora, creo que tiene apagado el micrófono, doctora. Ah, aquí estamos de vuelta. Me disculpo por la ida abrupta. Fue así solo como para salir y tomar aire. Son mentiras. No, de repente así como, ay, se me perdió el internet. Bueno, entonces, regresando, bueno, estábamos en esta parte, si no estoy mal, Helen. Sí, Ok, bueno, entonces ya vimos que tenemos un montón de formas de regular el potasio, ¿verdad? Ya sabemos entonces que la pérdida de un mili equivalente me representa del 10 al 30% de la pérdida de potasio total, ¿de acuerdo? Y que es una de las actividades o las lesiones electrolíticas más frecuentes. Les decía que nosotros podíamos ir caminando con 3.4 de potasio, pero son de esos días que se me antoja un jugo de naranja, ahí tengo ganas de ensalada de tomate, algunas cosas, ¿no? Entonces ahí nuestro cuerpo intenta compensar la cantidad de potasio que se requiere, ¿verdad? O un buen licuado de banano con leche, qué sé yo, cualquiera de estas cosas que ustedes gusten, ¿de acuerdo? Perfecto. De 3 a 3.5, muy pocos vamos a tener sintomatología, ¿verdad? Ojo otra vez, si se recuerdan, en sodio decíamos, bueno, todos con cerebros normalitos, si bien podemos convulsionar abajo de 120, pero en pacientes con problemas neurológicos pueden convulsionar con 128, por ejemplo, o con 130, ¿ok? Así es que, ojo con esa parte. Pues igual sucede aquí cuando nosotros tenemos potasios de 3 a 3.5. Para nosotros con corazones sanos, normales, rotos alguna vez por amor, pero pues bien reparados por el tiempo, ¿de acuerdo? Pues ustedes pueden no tener ninguna alteración electrolítica, alguna alteración del ritmo, perdón, pero si ustedes tienen un problema cardíaco en nuestros pacientes que tienen aún sea una CIA, pueden tener ahí sí una alteración en el ritmo, ¿de acuerdo? Vamos a tener también hiporreflexia, hilio, parálisis, rabdomiólisis, ¿de acuerdo? Alteraciones en el potencial de membrana y potencial de acción. Y también vamos a tener una alteración en la función renal por el efecto sobre la receptividad hacia la arginina vasopresina. Y esta es una imagen donde vamos graficando cómo están los valores de potasio, ¿de acuerdo? Y cómo vamos apareciendo una onda U pequeñita, que luego se hace isoeléctrica con la onda T, luego la supera y aquí tenemos ondas U prominentes, ¿verdad? Y si ven, también vamos ampliando cada vez más el complejo QRS hasta que pues caemos en una taquicardia ventricular. Esta es la onda U, ¿de acuerdo? Listo. El tratamiento pues, es corregir la causa de base. Si estamos dando mucho diurético, pues bajémosle la dosis de diurético o agreguemos un diurético ahorrado de potasio como espironolactona, por ejemplo. Ojo, no se recomiendan los bolus de potasio. Los bolus de potasio solo están indicados si el paciente tiene menos de 2.5 miliequivalentes por litro y tiene manifestaciones electrocardiográficas. Si no es así, aumenten el aporte, pero no lancen bolus, ¿verdad? Y siempre recuerden que en el paciente con vía central
20 miliequivalentes por litro, es lo recomendado. A algunos, muy pocos libros refieren que no puede usar concentración hasta de 40 miliequivalentes por litro en vía central. En vía periférica no debe sobrepasar los 8 miliequivalentes por litro, ¿verdad? Y esto no es equivalente a CC, ¿verdad? O sea, cada CC de potasio al 20% trae 2.6 miliequivalentes, así es que siempre hay que dividir la cantidad de miliequivalentes que queremos dentro de 2.6 para entonces saber la cantidad de CC y en base a eso puedes hacer las diluciones. Ya hablamos del cofactor con magnesio. La hipercalemia es igual a una urgencia, de acuerdo, los valores son más de 1.5, de 5.5, perdón, y no siempre significa que ahora tengamos más potasio en el cuerpo. Simple y sencillamente puede ser que tengamos más potasio extracelular, pero que el potasio total esté normal, ¿verdad? La mayoría es secundaria a falla renal, esa es la más frecuente. Y sus manifestaciones clínicas van a ir siendo primordialmente electrocardiográficas, ¿verdad? Y las vamos a ver acá, ¿verdad? Ay, perdón. Aquí, pues las ondas T van a ser angostas, luego empieza a prolongar el QT y el PR, viene y empieza a tener cambios en el ST, ensanchamiento del QRS, bloqueo y paro. Esta es la onda T prominente. Una onda T prominente es aquella que supera el 50% de la altura del QRS, y eso es una forma más sencilla, ¿verdad? O sea, no es que yo las mire altas, no, yo no las miro tan altas, aquí sí se puso tacones, aquí no, sino que bueno, más del 50% es una onda T alta. Y aquí vemos la progresión, ¿verdad? Vean cómo acá pues tenemos un valor normal, aquí ya tenemos más del 50% del valor, aquí ya tenemos un potasio de 8 a 9, que es lo que dice aquí de forma un poco borrosa, vean cómo ya la onda T está prominente, muchísimo más que el QRS, y hay depresión del segmento ST, y pues aquí arrancamos ya a una taquicardia ventricular, ¿verdad? Y el tratamiento es evaluar la función renal y suspender los ingresos y aumentar la excreción, generalmente con uso de diuréticos. En Guatemala no hay disponibilidad en la mayoría de lugares de Calle-Excelate, que es un quelante de potasio a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Y generalmente se debe diluir en sorbitol, que también va a inducir un aumento de la pérdida gastrointestinal por el efecto osmótico. También pueden ser utilizados agonistas adrenérgicos en nebulizaciones o intravenoso. Generalmente en Guatemala es en nebulización porque no hay pues tanto dato. Aquí, ojo, está descrito las nebulizaciones húmedas con beta-2, no los aerochamber que estamos usando actualmente por la situación de pandemias. Es que ojo con el potasio y el agonista adrenérgico. Y también poner gluconato de calcio para estabilizar la membrana y la combinación de glucosa e insulina para meterlo a la célula, y bicarbonato, sí y solo sí, el paciente está acidótico, ¿verdad? Bueno, uno de los siguientes, ya hablamos sodio, ya hablamos potasio, el cuarto es magnesio, ¿verdad? Es un catión primordialmente intracelular, como veíamos desde un inicio, primordialmente localizado en hueso, donde lleva la correlación con calcio, ¿verdad? Muy poco en el tejido blando, ¿verdad? Y los valores séricos, pues obviamente no representan al valor corporal total, ¿verdad? Tiene una acción enzimática terrible, es más de 300 reacciones enzimáticas requieren al magnesio como cofactor, así es que no dejemos de verlo, ¿verdad? O sea, siempre, si ustedes quieren hacer una valoración electrolítica global y completa, deben de incluir el magnesio, ¿verdad? Y sirve primordialmente para estabilizar la membrana, ¿verdad? Está regulado por la reabsorción tubular, que si aumenta la reabsorción, baja el magnesio, ¿verdad? Y también tiene algún componente de regulación por la aldosterona, ¿verdad? Que es uno de los datos. Si tenemos menos de 1.7, es un valor que generalmente se encuentra en pacientes críticamente enfermos. Va más asociado a procesos de mala absorción o uso crónico de laxantes, también al uso de alimentaciones por nutrición parenteral, ¿verdad? Pero también tiene pérdidas renales a través de glomerulonefritis o síndromes de Bartter o nefritis intersticial, que puede estar muy bien inducida por uso crónico de AINES, ¿verdad?
Y también algunos medicamentos como diuréticos, anfotericina, digoxina y hormonas tiroideas. Así es que siempre es importante tener estos datos a la mano. ¿Cómo voy a venir y cómo lo voy a observar? ¿Verdad? Básicamente por alteraciones neuromusculares como irritabilidad, tetania, ¿verdad? Va a tener alteraciones en el potasio similares, alteraciones electrocardiográficas similares a las del potasio, ¿verdad? Y puede inducir alcalosis metabólica. El tratamiento es pues, suplementar con sulfato de magnesio, ¿verdad? De 25 a 50 miligramos por kilo por dosis, diluidos en solución dextrosal 5 o solución salina normal, pasado lento. Y después de eso, dejar el mantenimiento de 30 a 60 miligramos por kilo por día durante 3 a 4 días. Con eso se repleta el valor. Ojo con el magnesio, los puede hipotensar si lo pasan demasiado rápido, así es que es sumamente importante mencionar que el tiempo de administración no baje de 30 minutos. Bueno, la hipermagnesemia generalmente es iatrogénica, ¿verdad? O sea, nos preocupamos tanto por el magnesio, le pusimos tanto magnesio que nos pasamos al otro lado. Aquí, pues básicamente son valores que están arriba de 2.4 miligramos por decilitro, perdón. Las manifestaciones se van a dar hasta valores hasta de 10 miliequivalentes y va a tener hiporreflexia, cuadriplegia flácida, debilidad muscular y falla respiratoria. Ojo que esto debe de vigilarse, por ejemplo, en el caso de las madres preeclámpticas que ustedes vienen y bueno, ok, va a convulsionar, vamos con sulfato de magnesio, una ampolla en cada región glútea, ¿verdad? Y después el paciente pediátrico recién nacido me nace así, me nace hipermagnesémico, ¿verdad? Entonces, ojo con este paciente también, ¿verdad? ¿Qué debo de tratarle? Bueno, pues restringir el aporte. Si fue a través de la mamá, pues ahí ya no puedo hacer mucho, ¿verdad? Pero sí puedo, o sea, es decir, ya no le puedo quitar lo que ya le inyectaron a la mamá, me refiero, ¿verdad? Pero sí puedo inducir una diuresis con solución salina y furosemida para tratar de que excrete más prontamente el magnesio y el calcio, que es su antagonista directo, ¿de acuerdo? Se puede poner en el aporte normal. Incluso si hay una intoxicación por magnesio, y por eso es que hay que tener mucho ojo cuando ustedes lo están administrando y que la cantidad sí sea cabal. Vean que la suplementación que mencionamos decía magnesio al 20%. En la mayoría de lugares lo que tenemos es magnesio al 50%. Entonces hay que hacer la proporción, ¿verdad? Puede llegar a requerirse hemodiálisis incluso, ¿verdad? Y la hipotensión que ya habíamos mencionado. Vamos a hablar muy rápidamente de fósforo y calcio, que serían los últimos dos aniones y cationes que vamos a mencionar, ¿verdad? Fósforo igual, es un fósforo que va a estar primordialmente localizado a nivel intracelular, ¿verdad? También es un cofactor de múltiples reacciones y de la mayor reacción es que es nuestra reserva de energía, ¿verdad? Todos le tenemos mucho cariño al ATP, pero pocos recordamos que se llama adenosín trifosfato, ¿verdad? Ahí está el fósforo, ¿verdad? Así es que el fósforo está en todas partes, ¿de acuerdo? Generalmente va a ser absorbido a nivel yeyunal, ¿verdad? Y va a tener interferencia también con la mineralización ósea. El fósforo debe estar arriba de 2.5 y abajo de 1.5 es la indicación clara de tener que hacer una reposición, ¿verdad? Las principales manifestaciones van a ser neuromusculares, sistema nervioso, cardiovascular, hematológico, metabólico y respiratorio, pues básicamente porque vamos a tener depletadas las reservas energéticas. Y la dosis es de 5 a 10 miligramos por kilo en infusión para 6 horas. ¿Qué es importante con esto? El fósforo no puede pasarse combinado con nada. O sea, no pueden ponerlo a la par de la solución de mantenimiento, no pueden ponerlo en Y, no pueden ponerlo en un conector doble, no. Tienen que idealmente colocarlo en una vía central y en un lumen único, solo para la reposición de fosfato, ¿verdad? Y deben de tomar en consideración que el paciente puede tener coexistencia de potasio, calcio y magnesio disminuidos. Y obviamente falla renal.
Hiperfosfatemia, niveles de más de 4.5, de acuerdo, están relacionados con paratormona y alteración en esta hormona, de acuerdo. El ingreso aumentado es poco probable, aunque es frecuente en niños que son alimentados únicamente con sucedáneos de la lactancia, porque sí la cantidad de fósforo que tienen las fórmulas lácteas sí es elevada, ¿verdad? ¿De acuerdo? Así es que eso sí hay que tomarlo en consideración para nuestros niños. Y bueno, cloro, pues solamente quiero que lo tomen en consideración, ¿de acuerdo? Porque la deficiencia de cloro puede deberse a dietas sin sal o a pérdidas gástricas por vómitos o aquellos pacientes que los tenemos con succión gástrica continua o intermitente. La hipercloremia generalmente es algo que va a acompañar al paciente con trauma de cráneo y puede causar, de hecho, acidosis metabólica hiperclorémica. Y por otra parte, el calcio, pues que es uno de los reguladores de todo lo que es el componente de contracción muscular a todo nivel y también a nivel neuronal para toda esta situación pues de los potenciales de membrana y en el caso cardíaco, pues del potencial en meseta. Está relacionada con paratormona. Casi siempre debemos ir a buscar si la paratormona es normal, que en la mayoría de los niños es así, ¿de acuerdo? Pero pues siempre es importante tener esa concentración apropiada, ¿de acuerdo? Y considerar en la hipocalcemia el hipoparatiroidismo o considerar que la tengamos de manera ineficiente si tenemos pacientes con fallas renales. Y algo que en Guatemala tenemos muy dispar. El paciente pediátrico, 50% es desnutrido crónico, 19% es obeso y 18% es un paciente desnutrido grave. ¿De acuerdo? O sea, es que el niño que está en un estado nutricional normal es realmente un milagro. ¿De acuerdo? Pues estamos muy dispares. Pero ¿por qué es importante mencionar aquí esta parte nutricional? Porque el paciente obeso va a tener un secuestro de vitamina D a nivel del tejido graso y esto hace que entonces nosotros tengamos deficiencia y alteraciones en calcio. Si es que nuestros pacientes con obesidad, ojo, busquen el calcio, pero también busquen la vitamina D. Y la hipercalcemia, pues otra vez vamos con paratormona, ¿verdad? Pueden ver neoplasias endocrinas múltiples, que son más frecuentes en la adolescencia, no tanto en el niño pequeño, pero también pueden derivarse de neoplasias a nivel óseo, que eso sí, pues son más frecuentes en niños más pequeñitos, ¿verdad? Y bueno, pues vitamina D también en hipercalcemia, cuando nosotros damos demasiados suplementos. Siempre que veamos nuestra suplementación de vitamina D, una cosa recomendable es que ustedes volteen y vean cuánto tiene de vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, que es finalmente las que son liposolubles y las que me pueden dar toxicidad, ¿verdad? Y pues bueno, donde quieran que estén, siempre va a haber un agujero, ¿de acuerdo? O sea, algo que nos hace ver de manera diferente. Así es que a pesar de que ahorita tratamos de poner, bueno, hipercalcemia tal cosa, hipocalcemia tal cosa y encajonarlo como generalmente lo hacemos en cada patología, pues finalmente siempre vamos a tener a nuestros pacientes que son individualizados, ¿verdad? Entonces, siempre guíense, pero también no traten de mantener solo esos protocolos, protocolo. Siempre vean. Y algo que es importante, no somos pequeñitos, no somos niños y nuestro rompecabezas no es que, ay, no me cabe la pieza y entonces la pachan para que quepa. Si hay algo que no cabe, si hay algo que no está bien, si hay algo en la patología que a ustedes no les cuadra, agárrense de ahí y vayan a buscar, ¿de acuerdo? El diablo está en los detalles y ese pequeño detalle que ustedes descubrieron en ese paciente es el que puede cambiarle el pronóstico a ese niño, ¿verdad? Y con esto, gracias por su atención. Me disculpo por los minutitos que me haya podido pasar. Y pues, Helen, tú me dirás si tenemos alguna duda o algo más. Gracias, doctora. Sí, tenía por acá una duda, tenemos por ahí en el chat también, pero tenía una que creo que le estaba resolviendo en las últimas diapositivas que estaba
pasando, que dice que si en caso de pacientes renales existía alguna recomendación especial. Creo que era lo que estaba hablando en las últimas. Ya, en el caso de pacientes renales, recomendación especial. Ok, que sea un paciente renal crónico no significa que yo me case con la idea de que ese paciente va a ser acidótico, hipercalémico, hiponatrémico, etcétera. Siempre debe de tener una valoración electrolítica cada vez que tú vas a iniciar un tratamiento renal sustitutivo. Por ejemplo, debería tener una valoración electrolítica, por lo menos unos gases, antes de cada sesión de hemodiálisis o de diálisis peritoneal, conforme vayas haciendo tus los controles, ¿verdad? Porque a veces la diálisis peritoneal puede ser ambulatoria si llena los criterios, ¿verdad? Normalmente se acepta que este paciente, por ejemplo, el sodio lo maneje en los niveles normales bajos, es decir, es aceptable que el paciente con falla renal pueda tener un sodio de ahí de entre 135, 133 hasta 138, por ejemplo, ¿verdad? Si tiene más de 145, ojo, ese paciente debe tener, le estamos filtrando más agua de la que debemos y eso es algo importante. Potasio, por otra parte, esos pacientes puede tolerárseles que tenga potasios entre 4, 5 y 5, pero no más de 5 tampoco, ¿de acuerdo? Para que no te vaya a hacer ninguna alteración. No olvidar la suplementación de calcio con el paciente renal, eso es básico, ¿verdad? Que es importante. Y también el fósforo en esos pacientes es bien importante. Casi nunca lo medimos, pero casi siempre van a estar hiperfosfatémicos y entonces hay que regularles los alimentos que tienen alta carga de fosfatos, ¿verdad? Hay que regularles, por ejemplo, la ingesta de leche, la ingesta de mariscos, por ejemplo, entre otras cosas, de carne también para que puedan tener niveles de fosfato normales y también valorar las técnicas de filtrado que podamos tener y verificar electrocardiografía también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que recomendaría en un paciente con falla renal. Gracias, doctora. Tenemos también otra pregunta acá. Dice que con los pacientes desnutridos, ¿cuánto podemos tolerar de hiponandremia e hipocalemia? ¿Cuándo debemos reponer y cómo sería la reposición? Ok, esa sí es una pregunta un poco compleja, pero bueno, ok, ya la vi por aquí. William. Ok, listo. Si tú tienes un paciente desnutrido, lo primero que tienes que ver es clasificar a ese paciente. Si es un paciente desnutrido crónico, ese paciente debe de comportarse con un perfil de electrolitos prácticamente normal. O sea, ese paciente casi nunca te va a tener alteraciones electrolíticas. Ya es un paciente que ya está crónicamente adaptado a su proceso de desnutrición, entonces ya todos los valores vuelven a quedar en rango normal. Entonces ahí, si está hiponatrémico, va igual que un niño normal. Si está hipocalémico, va igual que un niño normal. Si está deshidratado, va igual que un niño normal. Si es un niño séptico, también se cae. Ahora, si es un paciente desnutrido crónico, desnutrido agudo de tipo marasmo, ¿de acuerdo? Característicamente este niño no te va a alterar el potasio, va a ser muy poco frecuente que altere potasio, va a poder tener signos muy tardíos de deshidratación, ¿de acuerdo? Y en cuanto al sodio, puede tener sodios bajos del rango de los 125 a los 135. Entonces, en este paciente, si no tiene manifestaciones neurológicas, lo que se recomienda es incrementar el aporte diario. Es decir, el aporte de sodio, por ejemplo, va de 3 a 5 miliequivalentes por kilo por día. Entonces, pudieras a este paciente dejarle entre 5 y 7 miliequivalentes por día para recuperarlo en promedio de unos 3 a 4 días en valor de sodio normal, ¿verdad? Y también recuperar, obviamente, la cantidad de volumen que tiene. Ahora, si es un paciente Kwashiorkor, el paciente Kwashiorkor sí te va a alterar potasio, generalmente son hipocalémicos y esa es parte de la razón también por la que tienen más hilio metabólico. Así es que ese paciente, si no tiene alteración electrocardiográfica, también se le da el aporte en el valor más alto. El aporte de potasio va de 2 a 4, entonces ahí le das 4, ¿verdad?
y vas monitorizando, porque obviamente conforme tú vayas hidratando a ese paciente y ese paciente orine más, generalmente tienen alteraciones a nivel tubular y pueden estar perdiendo más potasio. Entonces, siempre tratas de ver que el aporte te alcance a mantener un incremento para las siguientes 48 horas. En cambio, en el sodio, pues igual, ¿verdad? O sea, vas a tener un aporte que te puede dar 7.000 equivalentes, 10.000 equivalentes, y vas viendo que no subas más de 10.000 equivalentes por kilo por día, ¿verdad? Entonces, a esos pacientes sí hay que hacerles controles séricos de electrolitos por lo menos 3 veces al día para poder ir haciendo los cambios y decir, bueno, ok, entró a las 7 de la mañana y me subió de 125 a 130. Entonces ya dices tú, bueno, tengo 8 horas de estarlo tratando. Si sigo así, voy a terminar en 15.000 equivalentes y eso no me va a gustar. Entonces tengo 7.000 equivalentes, le voy a bajar a 5, por ejemplo. Entonces esos son de los datos que uno debería de ir viendo en el paciente desnutrido, ¿verdad? Uh-huh. Gracias, doctora. Tengo otra pregunta por acá de la doctora Cristina Chan. Pregunta Cristina, si tengo un paciente en choque séptico, pero al mismo tiempo está deshidratado porque tuvo vómitos y diarrea días anteriores, a los cuales no les pusieron atención, ¿cómo lo manejamos? Creo que esto es por lo que mencionó que el trato era diferente, el manejo era diferente, ¿verdad? Diferente, sí. Ya sabía yo que Cristi tenía que salir con la pregunta ahí complicada, dirás tú. Bueno, ok. Aquí, obviamente, sí, por supuesto, la deshidratación por la diarrea va a ser un problema que manifestó el paciente. Sin embargo, lo que finalmente lo hizo llegar a urgencias fue el cuadro de sepsis. Así es que aquí quien cobra prioridad es la sepsis y lo tomas como ese dato, ¿verdad? Entonces, ahí lo desencajonas de la diarrea y lo pones en la cajita de sepsis y lo manejas como tal, de 20, 40, 60, porque eso te permite ayudarlo más prontamente, ¿verdad? El inicio, uno de los pilares de tratamiento de la sepsis es el inicio temprano de los sinotrópicos, ¿verdad? Porque obviamente todo el sistema cardiovascular lleva horas manteniendo esta compensación. Entonces, tú necesitas soportarlo lo más pronto posible, cosa que no se ve, por ejemplo, en la deshidratación por diarrea, por ejemplo. Entonces, en la deshidratación por diarrea jamás te mencionan que ese paciente va a tener que usar aminas, por ejemplo. Y algo que es importante y que es como el punto de quiebre, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una diarrea y han tenido deterioro y ha llegado a un estado de deshidratación grave, la integridad de la membrana de la mucosa intestinal generalmente está perdida. Entonces la cantidad de translocación bacteriana es exponencial. Y entonces una vez hay translocación bacteriana, hay bacteremia y bienvenida a la sepsis. Así es que esa es la razón por la cual priorizas ahí ya la sepsis. Ay, espero haber respondido bien a Cristi. Gracias, doctora. Tenemos un comentario del doctor Gramajo. El doctor Gramajo, ¿verdad? José María Gramajo, nos comenta, pues le envía un saludo, doctora Rosales. Excelente presentación, muy completa. El riñón del niño, especialmente en etapas iniciales de la vida, no está tan bien desarrollado funcionalmente como el riñón adulto. Necesita más agua para eliminar la misma cantidad de solutos. En términos fisiológicos, el riñón no es muy eficiente en compensar los trastornos producidos por la deshidratación y el desequilibrio ácido básico. Así es. Un saludo muy cariñoso al doctor Gamajo. Es un cielo de persona, es un ser humano brillante y excepcional. Se le tiene mucho, mucho cariño. Ahí está, ya abrió su cámara. Hola, doctor Gamajo, gustazo de verlo, ¿verdad? Algo importante y que sí, de lo que él nos menciona, de acuerdo, es que una de las cosas
la madurez renal del niño. Todos creemos que cuando salimos del vientre de la madre a las 37, 40 semanas, estamos listos para el mundo. Y no es así, ¿verdad? El riñón alcanza su función normal alrededor del año de edad. Y el problema es que para el año de edad nosotros ya venimos y ya lo sometimos a cargas de renales de solutos terribles. Por eso es que, vuelvo y digo, ¿verdad? O sea, la lactancia materna no es el tema de hoy. Sin embargo, siempre es una oportunidad presente el hecho de recalcar, ¿verdad? Si uno ve la osmolaridad de las fórmulas lácteas y la osmolaridad de la lactancia materna, la osmolaridad de la lactancia materna es fantástica para el riñón del niño, ¿verdad? Así es que, pues viene a colación de lo que nos decía el doctor Gramajo, ¿verdad? Eso es bien, bien importante, ¿verdad? Gracias, doctora. Yo había visto una manita levantada también por ahí de la doctora Dalia Arévalo. No sé si la doctora Dalia Arévalo quería hacer algún comentario, algún interrogante. Tenemos otras interrogantitas por ahí también. Bueno, está por ahí la doctora Dalia. Nos preguntan también acá, doctora, que qué opina del macrogol 3350. ¿De él? El macrogol 3350. En cuanto a términos de rehidratación. Yo creo que sí fue. Ahorita le digo quién. Denis. Tal vez estará por acá la persona que nos hizo la interrogante para que nos pudiera aclarar un poquito a qué se refiere con la interrogante. No estamos. Bueno, entonces vamos a leer la otra interrogante y tenemos una manita también por ahí levantada. La doctora Aura Reyes nos pregunta, ¿qué opina, doctora, de la forma en que plantean la impresión clínica de algunos pacientes? Ella refiere que en algunos ingresos, ¿verdad? Ha visto que se coloca síndrome diarreico agudo con algún grado de deshidratación. Ok. Bueno, la verdad, le voy a decir a la doctora Reyes que la primera vez que yo lo leí también así como, pues, ¿y esto qué es? ¿Qué les pasa? O sea, está uno acostumbrado a la deshidratación leve, moderado, severa, ¿verdad? Eso es lo clásico. Sin embargo, la última clasificación utilizada para la deshidratación relacionada al síndrome diarreico agudo sí lo menciona. Sustituye la deshidratación leve por algún grado de deshidratación, ¿verdad? Entonces sí es un término válido, ¿verdad? Poco acostumbrado para nosotros en general, pero es, a mi parecer, muy honesto y ya que me pides mi opinión personal, me parece un término muy ambiguo, ¿verdad? Me deja como mucha nebulosa de que tanta deshidratación uno pudiera tener el paciente, pero es un término válido, científicamente está válido, ¿de acuerdo? Gracias. Y tengo una manita levantada por acá, creo que esta sería la última. ¿Quién es el usuario que tiene Redmi, está en un Redmi Note 7A? Doctora Mónica. Hola. Sí, le habla Jorge Luis Monroy Peralta. ¡Ay, Jorge! ¿Cómo está usted? Bien, solo quería felicitarla por su excelente charla y hacerle una pregunta que no es de medicina. Changos. Ya terminó su filosofía, ¿no? Ya se graduó, ¿no? Estamos en el proceso de tesis, Jorgito. ¿De acuerdo? Excelente. Para Pero que todos sepan que es licenciada en filosofía también, ¿va? Entonces, un gustazo, un abrazo, ¿sí?
Ay, Y muchas gracias. Qué excelente gusto charla. saludarte. Igualmente, igualmente. Ay, muchísimas, muchísimas gracias. Y solo para no dejar a nuestra pregunta anterior, si el Macrobol 3350 se refiere al laxante osmótico, si ese es el que se quieren referir, solo es importante tomar en consideración, de acuerdo que primero, pues va a causar deshidratación si es utilizado de forma inapropiada, va a causar deshidratación hipernatrémica con todas las complicaciones de la hipernatremia a nivel del sistema nervioso central, va a causar alteración en potasio con pérdidas incrementadas a través del gastrointestinal con las alteraciones electrocardiográficas consecuentes. Y pues la única ventaja es que no me va a dar tanta intoxicación por magnesio como pudieran darme otros laxantes de otras marcas comerciales, ¿verdad? Entonces, pues eso básicamente para no dejar eso en el tintero, ¿verdad? Y pues bueno, ahí está. Esa era la que me faltaba. Gracias, doctora. Tenemos por ahí algunos comentarios, ¿verdad? Unos saluditos que le mandaba la doctora Dalia Arevalo, pues no sé si estará por ahí conectada todavía. La doctora Maricruz Ariza también le envía saludos, ¿verdad? Excelente conferencia, nos comenta. El doctor George Velázquez, excelente presentación, doctora, nos indica. Y pues sí, muchísimas gracias, doctora. Y el doctor Monroy, que está de turno ahorita en el hospital, en el área COVID. Jesús bendito. Ay, sí, Ahí, por ahí está, pero pues está acompañándonos él desde el turno, desde el ¿verdad? hospital. Muchísimas Ahí. gracias, Pues doctora. a ustedes, muchísimas gracias por darme la oportunidad de reencontrarme con gente muy querida, ¿verdad? Saber de ver a Dalia, de George, que también lo recuerdo con mucho aprecio, de Maricruz, que la verdad es que ella sabe que le quiero un montón, pero que la verdad es que nunca la he identificado como Ligia. Entonces, cuando yo, ¿quién es Ligia? Dije, cuando me dijiste, sí es Maricruz, y sí, ya totalmente reconocida, ¿verdad? La que siempre vuelve a Maricruz, pues, pero es con Maricruz, no con Ligia, dirás tú. Y pues de veras encontrarme con nuestro famosísimo Jorge Monroy, la verdad es que es un gusto. De veras, muchísimas, muchísimas gracias por recibirme con tanto cariño. Son unas personas fantásticas y pues ahí sí que es un honor para mí. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Voy a trasladarles el enlace para que puedan inscribirse para la hora crédito, ¿verdad? De esta conferencia. Vamos a utilizar hoy la palabra llave rehidratación. Se los pasé por ahí al chat de acá de Zoom. Y pues mientras el doctor Daniel pues nos envía por ahí también un saludo, doctora. Como Sí, ahí siempre lo tan estaba. didáctica sus conferencias, nos indica, ¿verdad? Y se le recuerda con aprecio de los Ay, pues congresos del mucho. Hospital de Chimaltenango. ¿No? ¿Te das cuenta? Ahí sí que, sí. De veras que, Daniel, me voy a perdonar públicamente por no haber incluido que ya había tenido ya el gusto de participar también en el hospital de Chimaltenango. Ahí tengo un excelente amigo que es el doctor Edin Koch, ¿verdad? Que también está ahí, y la doctora Patti también, que son muy queridos. Así es que, pues, ahí sí que tenemos el corazón partido en toda Guatemala, la verdad. Bueno, creo que ya no tengo más comentarios o interrogantes por acá, doctora. Es que darle un agradecimiento, ¿verdad? Por acompañarnos, por ahí sí que brindarnos un poquito de los conocimientos que usted posee. Y pues muchísimas gracias y la esperamos tener acompañándonos en estas conferencias. Empezamos con el bloque de pediatría. Son varias conferencias, entre ellas tenemos 3 que van dedicadas ahí sí que de lleno a que es la lactancia materna. Entonces, muchas gracias. Ya ves, ahí sí que le dimos el antecedente ahí para que vea que sí es aprobada la lactancia. Y gracias a todos por su participación el día de hoy, por acompañarnos. Y pues esperamos tenerlos por acá la semana entrante también. Gracias, Claro doctora que sí. Cecilia. Un abrazo.
Feliz noche a todos. Tengan una muy feliz noche. Feliz noche, doctora. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Mónica. Muchas gracias igual. Que estén muy bien, un gusto. Buenas noches, muchas gracias. A ustedes.